Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Bienvenidos a Javier Ordaz. Sí, toca hablaros de Modern Princess. Está aquí y yo la tengo así enganchada, pero directamente lo que voy a hacer va a ser quitarle todo el celofán, perdonad por el ruido, pero esto hay que liberarlo y hay que liberarlo ya. No tiene ningún sentido, aparte ya lo he probado, pero más que nada es que me gusta que veáis que tiene su celofán y que todo va completamente envuelto. Hay algunos que no he podido aguantarme mucho también, ya lo veréis, y que le he quitado el celofán. Pero si no viniesen con celofán, os lo digo. O sea, en principio, todo lo que presento, si no digo nada, lleva celofán. Bien, Modern Princess Lanvin. Voy a aplicármela y así pues dejo que se asiente, os hago la aproximación y todo esto de siempre. Que ya conocéis cuál es perfectamente la dinámica del canal. Así que voy a atizármela, miro por dónde va esto, aquí, 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 y cambio de mano y tacatax, aproximación. Caja completamente roja, Modern Princess Lanvin Paris Haute de Parfum, en su edición máxima, por lo menos en la que yo he encontrado, que es la de 60 mililitros, que está contenido directamente en esta caja, que por el interior lleva la solapa completamente roja y aquí está la botella tal cual estáis viendo. Directamente es sacarla y veis la formita que tiene, pues tal cual habéis podido ver en cualquier catálogo pues de venta online o incluso en tiendas, porque esto es nuevo, novísimo o medio nuevo, nuevísimo. Ya estáis viendo, lleva aquí Lanvin escrito, esto simula como si fuese el talle de un vestido de princesa. Aquí tenemos pues el tapón que lleva todo esto contorneado por completo en este tallado en dorado, tapón que es de plástico, tapón que tiene peso, que la verdad está muy bien trabajado porque además da la sensación de que es como un metraquilato, pero en realidad es plástico, no nos vamos a engañar. Directamente el vaporizador funciona tal que así y esta es la vaporización que da este Modern Princess de Lanvin. Ting, ting. Modern Princess, que tiene como notas acordes de salida directamente la manzana roja y la grosella roja. Todo es rojo en la salida. Paso a lo que son las notas de corazón. Y como notas de fondo, el almizcle blanco, la fresia, la vainilla y un acorde de maderas blancas. Esencia creada en el año 2016, no sé si lo he comentado antes. También tengo que deciros que es una esencia de las que yo denominaría amables. También hay que deciros que si ya vais captando, colecciono perfumes de Lanvin. Entonces vais a tener una serie de perfumes pues alterados y tal, que yo os vaya presentando de vez en cuando y forman parte de mi colección de Lanvin. Este es uno de ellos, este concretamente es una de las últimas adquisiciones y más concretamente tengo que deciros que es de lo que yo denominaría dentro de lo que es la casa Lanvin de los perfumes amables. Es un perfume que es muy fácil de llevar, es muy cómodo, es para el día a día y nos olvidamos aquí de las nocturnidades. No es una esencia nocturna, es elegantona, tiene toque dulce, no es gourmand, es muy de vestir, es muy floral, ¿de acuerdo? Pero nos olvidamos en este caso de esencias con mucha potencia. Esto es más como para vestir, pues eso, para una princesita moderna. No es que sea una princesa, es una princesita. Sí, porque tiene cierto toque de candidez en el concepto. Es como muy efímero, muy superfluo. Es un agua de perfume que dura, pues está dentro de los estándares más bien de un agua de colonia, porque va a ser necesarias reaplicaciones, sí. No va a superar ni muchísimo menos las 5 horas y con calor va a ser todavía peor. Ese es el contrapunto que tiene. Pero como buena base es el típico perfume que sale muy bien de precio, que es fácil de llevar, que va a agradar absolutamente a todo el mundo y que va a ser muy fácil pues que tengamos en el bolsillo, que podamos refrescar y va a ser un buen compañero de jornada laboral. Pero nos olvidamos de un concepto de un agua de perfume que pueda durar muchísimo. Yo, siendo sincero, no creo que sea ni muchísimo menos, junto con otro que ya presentaré, una de las mejores o uno de los mejores aciertos dentro de la casa Lanvin. Pero tengo que reconocer que es el amable. Este sí que es amable de verdad, que es una esencia cándida, es una esencia que es muy, quizás de inicio. Sí, es una esencia de inicio completamente porque es eso, es llevadera, puede ser la primera esencia para alguien que sea jovencito y que ya empiece a tener posibles, que es para regalar a una niña adolescente, tiene su toque dulzón, pero sin ser gourmand, es otro concepto, ¿de acuerdo? Es un concepto completamente floral dentro de todo lo que pueda ser, porque sí, porque las flores permanecen mucho más que
la grosella roja en la nota de salida o la manzana roja. Nos olvidamos de eso porque realmente el concepto final que queda en todo lo que globaliza la esencia es directamente flores. También tengo que puntualizar que sí he dicho que lleva vainilla, pero es orquídea de vainilla, que es otra cosa completamente distinta y que no huele a vainilla pura y dura. ¿De acuerdo? Esto es otra cosa, no tiene nada que ver, sí que puede tener un remanente vainillístico, pero vamos, que no, esto es otra historia, esto es floral, 100%. Huele a flores, sí que tiene la salida frutal, pero nos olvidamos de eso y al final lo que quedan son las flores con las maderas blancas. Maderas blancas que están a modo de testimoniales completamente, porque lo que permanece realmente al 100% son las flores. En cuanto a la estela y la proyección, todo súper corto. Vuelvo a repetir, es la típica amable, pues que da mucho gusto de vestir por la mañana cuando alguien va a la compra, cuando se va al trabajo y todo esto, ¿de acuerdo? Es eso, para llevar en el día a día. No hay que buscar absolutamente nada más. Todo súper controlado, tanto en estela como en proyección y en duración, pues ya lo estáis viendo. O sea, estoy siendo francamente generoso porque no creo ni siquiera que llegue a las 5 horas. Eso se va a quedar muy en un agua de colonia que va a durar un poco más, a pesar de ser un eau de parfum y el concepto estar hecho como un eau de parfum y seguramente las concentraciones también. Pero es tan ligero, tan liviano, que en momentos de calor yo sé que no va a aguantar más allá de las 3 horas y media y va a necesitar una reaplicación, pero que está muy bien el concepto. Es eso, refrescar. Y el precio no está nada mal porque lo vais a poder encontrar a partir de unos 20 y tantos euros, 30, 35. Y ese juego, esa baza, mejor dicho, es muy, muy importante dentro de lo que es este Modern Princess de Lanvin. Encantado de haberos presentado este Modern Princess. Nos vemos en el próximo vídeo. No sin antes dejar de recordaros que os suscribáis al canal, le deis al like y distribuyáis mis vídeos por todas vuestras redes sociales, que yo os estaré profundísimamente agradecido. Nos vemos enseguida. Para